Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Les habla Cheridani Martes. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Recinto Santo Domingo. En esta nueva entrega vamos a hablar de los procesamientos de datos, ciclos de procesamiento de datos básicos y ampliados, bases de datos, conceptos, registros, campos, archivos, nombres de archivos, tipos de archivos, modo de acceso a los archivos, unidades de almacenamiento, byte, bit, carácter, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Más preámbulos, comencemos. La explicación sobre la forma en que los seres humanos procesan la información ha transcurrido por diferentes etapas, desde la metáfora del ordenador hasta la propia metáfora del ser humano. Pero, ¿cuál es ciertamente la correcta? La velocidad del razonamiento humano secuencial es sumamente baja en comparación con las de las computadoras. Por ello, se afirma que mientras existe el algoritmo y los datos de las computadoras, siempre resolverán un problema mucho más rápido que el hombre. Esto es cierto, y hasta podría decirse que las computadoras también piensan, pero la mente humana, con su posibilidad de formular juicios sin información previa, sin datos, más bien sin todos los datos, o al menos sin estos ser conscientes, no tiene nada que envidiarle a las computadoras. La información generada en las complejas sociedades humanas escapa al control del hombre, pero esta información existe y no puede ser ignorada. Decimos que los seres vivos, toda la información que recibe el sistema nervioso proveniente del exterior, se adquiere mediante los órganos sensoriales. En el ser humano, la percepción sensorial está siempre asociada a un proceso cognoscitivo. Esto significa que no basta con ver o escuchar algo, sino que también hace falta un cierto procesamiento previo de la información antes de que ésta sea guardada e interpretada. El procesamiento de datos es, en general, la acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa. Se debe considerar como equipos de procesamiento de datos a las impresoras, escáner, arreglo de discos, unidades de cintas, switch, escritorios, monitores e incluso las grabadoras de CD-ROM, pues son bienes que no funcionan independientemente, sino que forman parte de un conjunto o equipo careciendo aisladamente de utilidad, por lo que de acuerdo a su clasificación arancelaria son equipos de procesamiento de datos. Que el lado del procesamiento de datos tenemos origen, entrada, proceso, salida, distribución y almacenamiento. Pero, ¿cómo definimos el ciclo ampliado del procesamiento de datos? Bueno, decimos que es el conjunto de métodos y procedimientos que permite obtener información. Estos métodos pueden ser distinguidos entre manuales, electromecánicos y electrónicos. Definimos que de procesamiento de datos está la entrada, que es el ingreso de los datos necesarios para resolver un problema. Proceso, que es la ejecución del programa que resolverá el problema. La salida es el resultado de la ejecución. Y por último, y no menos importante, retroalimentación, que es la revisión desde la entrada en el caso que la salida no sea el resultado deseado. Muy ampliado de procesamiento de datos, tenemos, como dijimos anteriormente, unidades de entrada, dispositivos que introducen los datos en el sistema de cómputos, unidades de salida, dispositivos que extraen la información del sistema de cómputos para su uso posterior, y unidades de almacenamiento, que son dispositivos que guardan las informaciones obtenidas para un uso posterior. Operaciones. Se denomina operaciones del proceso de datos a las distintas tareas que pueden ser ejecutadas utilizando un sistema de cómputos. Ejemplo, registro, informe o resumen, observación de la tabla de cálculo, intercalación, clasificación, separación, duplicación y verificación. De la base de datos. En la base de datos decimos que es un conjunto de información que se relaciona entre sí, que está almacenada y organizada de forma sistemática para facilitar su preservación y uso. El concepto de base de datos se define como un programa capaz de almacenar gran cantidad de datos,
relacionados y estructurados que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen. En otras palabras, una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados como que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Y normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión de base de datos. Decimos que los elementos de datos ampliados se diferencian de las cadenas de texto tradicionales basadas en expresiones que permiten añadir hijos, ver detalles, seleccionar conjuntos, ordenar conjuntos y ampliar cálculos contextuales. Con los elementos de datos ampliados que no están disponibles con los elementos de datos tradicionales, puedes hacer lo siguiente: añadir los miembros hijos de un elemento de datos ampliados. Puedes efectuar una doble pulsación en un elemento de datos ampliado para insertar los miembros hijos juntos al objeto de uniforme. Ahora, hablemos del registro. En informática, o concretamente en el contexto de base de datos relacional, en otro registro, que en informática, o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, también llamado fila o tupla, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas, campos o atributos. En otras palabras, un registro es toda la información de un elemento que se almacena en un archivo o tabla de la base de datos. Por ejemplo, el conjunto de datos que incluye la matrícula, el nombre, carrera y semestre, la edad y el sexo de un estudiante forma el registro de un estudiante. El registro responde muchas veces a una necesidad cuando se requiere dejar evidencia de un acontecimiento. Por ejemplo, si se efectúa la compraventa de un inmueble, se buscará dejar por sentado quién es el nuevo dueño del activo para efectos jurídicos. De ese modo, nadie más podrá tener el derecho, por ejemplo, de dar en arriendo o vender dicha propiedad. El término registro también suele ser utilizado como sinónimo de listado o padrón. Por ejemplo, el registro de mensajes de voz sin leer en un teléfono celular. Igualmente, se podría hacer referencia al registro de personas inscritas para votar o obtener un título, acta de nacimiento, etc. En otras palabras, es el espacio físico o virtual donde se deja constancia de un hecho, el acto de hacer lo mismo. Esto con el fin de que terceras personas y las autoridades competentes estén informadas al respecto. Es decir, el registro es la acción de anotar un suceso o el lugar donde queda apuntado, que en el mundo contemporáneo suele ser una base de datos virtual. ¿Qué decimos del campo? En informática, un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En la base de datos, un campo es la mínima unidad de una información a la que se puede acceder. Un campo o ellos forman un registro donde puede existir campos en blanco, siendo este un error del sistema operativo. Tiene la unidad más pequeña de información importante, así como un nombre único que describe su contenido. En nuestro ejemplo, el nombre de una persona, su matrícula o su carrera representan campos. Si la base de datos está formada de tablas, entonces podemos decir que un campo es una columna de tablas. Podemos definir en otras palabras que un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Existen varios tipos de campos. Esos son alfanuméricos, que contienen cifras numéricas y caracteres alfabéticos. Numéricos, que existen de varios tipos principalmente como enteros y reales. Autoincrementables, son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta más que evidente. Servicios identificador de registros. Tenemos el campo booleano, que admite dos valores, verdadero o falso. Campo fechas, almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenan fechas de esta forma posibilita
ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha y otra. Tenemos memo, que son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan inconvenientes de no poder ser indexados. La palabra campo en el área informática se refiere a un espacio de almacenamiento de un dato particular y sirve para clasificar información de forma ordenada según su tipo. El campo se selecciona según el atributo y valor del dato que se requiere clasificar y almacenar. Se considera la mínima unidad de información con la que se puede catalogar datos según su tipología o acceder en una búsqueda específica. Archivos. Un archivo es un elemento que almacena un conjunto de datos para su posterior uso. Esos elementos no son visibles para el usuario, además de que no son útiles por sí solos. Un archivo o un fichero informático es una secuencia de bytes almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. Cualquier documento que almacenes en tu computador, ya sea música, video, fotos, descargas de internet o un documento de texto u una hoja de cálculo, se conoce bajo el nombre de archivo, aquel que no necesita ningún programa para que lo puedas abrir, ni aquel que sí requiere de un programa para ser abierto. Decimos que sistemas operativos y tipos de archivos son un archivo es un elemento que almacena un conjunto de datos para su posterior uso. Esos elementos no son visibles a priori para el usuario, además de que no son útiles por sí solos. Un archivo o un fichero informático es una secuencia de bytes almacenados en un dispositivo. Los archivos en el sistema operativo y tipos de archivos. ¿Qué es un archivo en el sistema operativo? Un archivo es un contenedor de información. La mayoría de los archivos que se utiliza contienen información, datos, en un formato determinado, un documento, una hoja de cálculo o un gráfico. El formato es la disposición de los datos dentro del archivo. El formato del archivo se conoce como tipos de datos. Los archivos se utilizan para toda la entrada, salida de información del sistema operativo, para estandarizar el acceso al software y al hardware. La entrada se produce cuando se modifica el contenido de un archivo o se graba en él. Modo de acceso a los archivos y unidades de almacenamiento. Hasta ahora, la organización de los archivos ha sido objeto de debate. Para cada archivo, organigrama, distintos modos de acceso puede ser usado. A continuación, se describen los tipos de archivos, modo de acceso. Acceso secuencial, acceso aleatorio, acceso dinámico, acceso indexado, acceso directo, acceso secuencial indexado. Decimos que la sintaxis en este módulo, junto con sus respectivos términos, solo se refieren a su uso en el programa. Definimos que acceso secuencial, cuando el modo de acceso es secuencial, el método de registros de recuperación, los cambios seleccionados por la organización de los archivos. Secuencial se accede a los registros en el mismo orden en que fueron insertados. Para archivos indexados, el parámetro que se usa para obtener los registros son los valores clave de registro. Y para archivos, clave de registro se utiliza para recuperar los registros. Tipos de acceso por sistema operativo. En cada sistema operativo existen distintas formas de utilización de los tipos de acceso para la organización óptima de sus archivos y su información. Cada sistema operativo cuenta con uno o varios sistemas diferentes de organización, las cuales trabajan acorde a las necesidades del usuario y su uso de la información. Dicho lo anterior, los tipos de acceso más utilizados para manipular los archivos son acceso indexados, acceso secuencial y acceso directo. Y por último, el acceso secuencial indexado, el cual es el más utilizado por dichos sistemas de organización de archivos, ya que es de mejor rendimiento. Decimos que sistema de organización de archivos en Windows, sistema de organización de archivos en Linux,
sistema de organización de archivos en macOS son los sistemas de organización de archivos que utiliza Windows. Es el acceso secuencial indexado, el acceso directo en algunos casos, en la utilización de los sistemas de organización portable. En Windows se le llama unidad a cada dispositivo de almacenamiento. Los sistemas que utiliza Windows son los siguientes. Tabla de asignación de archivos, comúnmente conocido como FAT. Es un sistema de archivo en un formato popular para disquetes admitidos prácticamente por todos los sistemas operativos existentes para computadoras personales. FAT16, que se utiliza preferiblemente en unidades o particiones de más de 200 MB. Este sistema de archivo, a medida que aumenta el tamaño del volumen, el rendimiento disminuye y rápidamente no soporta archivos extremadamente grandes. Es menos robusto que NTFS, ya que no permite la automática recuperación del disco. Tenemos FAT322, que mantiene la misma estructura de sectores y tablas, pero disminuye el tamaño de los sectores en discos entre los 512 MB, así el espacio desperdiciado es mucho menor. Admite unidades de hasta 2 TB y de tamaño utiliza clústeres menor de 4 KB a 8 KB, lo que significa un 10 y un 15% de mejora en el uso del espacio con respecto a unidades grandes con sistemas de archivo FAT o FAT16. Es incompatible con todos los anterior y posterior. NTFS, sistema de archivos de nueva tecnología, soporta completa seguridad. Puede tipos de acceso a los archivos y directorios. Guarda un archivo de actividades para construir el disco en el caso de problemas eléctricos. Automáticamente genera archivos de corrección en 2, que puede ser utilizado y compartido. Permite un diseño de programa para corregir bajo otro sistema operativo. Todo lo que tiene que ver con los archivos se almacena en forma de metadatos, una estructura de datos compleja que acelera el acceso a los archivos y reduce la fragmentación. Unidades de almacenamiento. Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes electrónicos habilitados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos de forma temporal o permanente. Existen tres tipos de unidades de almacenamiento, que son las magnéticas, las ópticas y las eléctricas. Esto, por supuesto, es solo una clasificación, dado que también se podría clasificar según su capacidad, su velocidad de escritura y lectura, si puede reescribirse, etc. Tenemos como disco duro, DVD, CD, pendrive, tarjeta CD, memory stick, disco duro portátil y disquete. Unidades de almacenamientos antiguas y modernas. Las tarjetas perforadas, cinta magnética, memoria RAM, memoria de núcleo magnético, memoria de semiconductores, almacenamientos en discos magnéticos, discos ópticos, discos magneto-ópticos, unidades flash, unidades de estado sólido SSD, silos de datos, lagos de datos, almacenamiento de datos en la nube, almacenamiento inalámbrico, grabación magnética escalonada, SMR y por último ADN. Compuestas las medidas de almacenamiento. Como mencionamos anteriormente, están compuestas por byte, bit, kilobyte, megabyte, gigabyte, cuantificar, terabyte, petabyte, terabyte, exabyte, zettabyte, equivale a 1024 exabytes, yottabytes, que es una unidad de capacidad adoptado por el SI en el año 1991 y equivale a 1024 zettabytes. Byte es la unidad mínima de información empleada en informática. Bit equivale a 8 bytes. Con los bytes guardas o procesas una letra. Kilobyte
1024 bytes forman 1 kilobyte. Megabyte equivale a 1024 kilobytes. Gigabyte es igual a 1024 megabytes. Y es la unidad utilizada para cuantificar memorias o capacidad de un disco. Terabyte lo componen 1024 gigabytes. Es una medida que se utiliza para referir o ordenar de alta complejidad. Exabyte, unidad de almacenamiento que equivale a 1024 petabytes. Y zettabyte, que es una unidad de medida de almacenamiento de datos que equivale a 1024 exabytes. Pero, ¿qué son las revoluciones por minutos? Es la velocidad rotacional del dispositivo disco duro, que generalmente es constante cuando mayor es esta. Menor suele ser el tiempo de acceso. Las revoluciones por minutos marcan el ritmo a que va a girar el dispositivo en cuestión y son cruciales a la hora de obtener la máxima velocidad. Por último, mencionamos el carácter. Un carácter es una unidad de información que corresponde aproximadamente con un grafema o con una unidad o símbolo parecido, como los de un alfabeto o silabario. La forma de expresar esta manera de reaccionar señalando que se posee tal o cual perfil como característica o inclinación. En otros términos, los caracteres son los símbolos o gráficos que se utilizan para componer los diferentes alfabetos y que son necesarios para desarrollar idiomas escritos. Estos caracteres pueden variar de gran manera entre idioma e idioma, pasando de ser simples y primitivos a muy complejos y difíciles de interpretar. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima entrega. Recuerden que le habla Cheriania Martis. Bye bye.